¿cómo están? Bienvenidos a Esta Boca es Mía, ¿cómo les va? Graciela, un placer hoy que nos acompañes, Fernando. Bien, es curioso, si se ponen a pensar, que en estas épocas de presupuesto, y si miran para atrás, no sé si recuerdan episodios en concreto, pero hay sectores que no chillan, ¿no? Tal vez porque si hicieran paro no nos enteraríamos, no lo sé. Pero, por ejemplo, ¿sabes cuánto gana un soldado de primera? Sí, yo sí lo sé, pero 11.000 pesos. tengo ventajas 11.000 comparativas. pesos. Nominal. Sí, en mano. En mano. En mano. Sí, en mano. 13.000 nominal, tenés razón. En mano. Y con una compensación de 450 pesos por hogar constituido. Exacto. Es cierto. Pero nunca los escuchamos, ¿no? Bueno, por muchas razones. Lo cierto es que en realidad son pocas las noticias que uno tiene con respecto a las Fuerzas Armadas uruguayas. Sí, como por ejemplo cuando ahora el martes pasado reciben el premio a la excelencia ciudadana y Ciudadano de Oro por su compromiso con la sociedad, en su intervención, ahí siempre están, ¿no? Y nadie dice nada, todo el mundo agradece. Lo que pueden ser, bueno, en emergencias naturales, cuando hay inundaciones, cuando hay incendios, en rescates por tierra o por agua, traslado de personas, por ejemplo, en estado de salud delicado, o traslado de órganos, cuando aparecen órganos para trasplantes. Por esas razones recibe las Fuerzas Armadas en ese rol social. Ahora nos volvemos a enterar de algunas realidades de las Fuerzas Armadas a partir de un debate parlamentario por presupuesto, en el que un artículo pretende reducir al 50% vacante. Hay que explicar, porque se pone como titulares 50% menos de militares y no es así. Es una forma de reducir en determinada categoría. Estamos hablando de soldados, ¿no? Mayormente es el ejército que los concita a todos. 1.300 vacantes son las que se generan por año. Entonces tampoco es... Y se van a llenar la mitad de esas. La idea de fondo se supone es, bueno, con lo que se ahorra en esas vacantes, al reducirlas, se puede aumentar los tan desgraciados salarios de los demás. Ocurre que según los cálculos, el aumento famoso en el mejor de los casos sería de 1.000 pesos. O sea que no tendría mucha lógica, a menos que lo que se estuviera discutiendo de fondo sea otra cosa y sea el rol de las Fuerzas Armadas, ¿no? Si uno piensa en materia de defensa, ¿qué tipo de Fuerzas Armadas tenemos y cuáles queremos? Hoy, por ejemplo, si, no sé, te enterás que hay un buque sin bandera pescando en jurisdicción uruguaya, en el mar. ¿Tenemos buques capaces de salir rápido al lugar? No lo sé. Mañana te enterás que está cruzando el cielo uruguayo un caza. ¿Tenemos un caza que pueda salir? Bueno, eso ¿Tenemos no sé, que pero tener también, Victoria, casas pensando en una posible guerra o no? Por eso, ¿qué Fuerzas Armadas queremos tener? Pero esta semana, por ejemplo, se entregó un avión Cessna a la Fuerza Aérea porque decomisado al narcotráfico, y ese avión Cessna decomisado al narcotráfico se interceptó en el espacio aéreo uruguayo por aviones de la Fuerza Aérea. O sea, de repente capaz que no podés interceptar un caza, pero sí otro tipo de acciones, Bueno, como claro, esta, por a ejemplo. efectos del narcotráfico, del contrabando, y en ese sentido sí, pero por eso hay que redefinir qué rol de Fuerzas Aéreas queremos o no. Es un debate larguísimo, miren que en realidad no es de ahora, resurge ahora porque bueno, se empiezan a escuchar voces de autoridades del oficialismo y de la oposición por este artículo que propone esta reducción de las vacantes. De todas maneras, hay quienes incluso sostienen que el Uruguay ni siquiera tendría que tener Fuerzas Armadas. Otros entienden que están hipertrofiadas, es decir, que son demasiado grandes para la realidad del Uruguay hoy. Una cosa era antes de la dictadura, y otros sostienen que no, que hay que potenciarlas. Entonces, ¿cómo nos vemos como país en el contexto mundial y qué tipo de Fuerzas Armadas queremos tener? Ese de alguna manera es un poco el planteo para el programa de hoy. ¿Qué me decía Fer? No, que el presupuesto es medio como el tapete que uno sacude, siempre saca polvo y siempre saca ese polvo que nunca nadie ve. Y una cosa es los salarios de los que trabajan en las Fuerzas Armadas y otra es una pregunta que nos debemos, un debate que este país se debe hacer. Necesitamos unas Fuerzas Armadas como las que tenemos planteadas. Viendo el concierto mundial, hay más de 20 y pico de países que tienen, en características similares al nuestro, que han decidido transformar esa realidad. Y si no las eliminaron, al menos las pusieron en un lugar ajustado a esa realidad. Uruguay tiene 2 o 3 frentes importantes que no puede dejar de cuidar. Uno es el espacio marítimo, que tenemos mucha riqueza ahí, y
por tener las Fuerzas Armadas que tenemos, no tenemos el presupuesto adecuado para sostener esa policía de prefectura naval, nacional naval, Ojo, prefectura es costa, ¿eh? Perdón, quiero decir la Armada Nacional es la que hace la Marina que hace la Guardia Naval. Necesitamos un cuidado en el área, en el espacio aéreo, que también tenemos que proteger ahí por una cantidad de realidades circundantes permanentes. Y después lo demás. Sí, pero Fernando, a mí me gustaría también agregar otra... Soldaditos. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Esos soldaditos que nosotros decimos, y es un debate que me parece que hay que plantear y que hay que dar. ¿Qué tipos de Fuerzas Armadas necesita este país y quiere este país? Me parece que es un debate que tenemos que hacer. Yo soy de las que cree que un país debe tener Fuerzas Armadas. Creo que sí, que efectivamente tiene que haber Fuerzas Armadas. Ahora, yo creo que debemos rediscutir qué Fuerzas Armadas tenemos que tener y hacia dónde las vamos a apuntar. Pero también incluyamos en la discusión el parking de desocupados que representan las Fuerzas Armadas. Hay alrededor de 14.000 suboficiales, hay 1.500 oficiales y hay alrededor de 13.000, perdón, me equivoqué, suboficiales. Esa mano de obra, tal vez no calificada, ¿dónde entraría? ¿Dónde la pondríamos? ¿Qué nivel de desocupación tendríamos si no tuviéramos esa reserva de gente ahí que... un sueldo horrible, todo lo que ya dijimos, pero Alguien acusó a las Fuerzas Armadas como el seguro de paro. Bueno, en realidad... Y también hay otro tema, perdón, en realidad Graciela. el Estado es un gran seguro de paro desde hace mucho tiempo en el Uruguay. Lo que pasa es que además las Fuerzas Armadas tienen la incidencia territorial en cada departamento. Exacto. Se libera mano de obra, desgraciadamente, por cómo tenemos organizada la economía, que eso es un debate mucho más de fondo, y esa gente quedaría, ¿qué preferimos? ¿Tener más niní? Porque no es cuestión de que voy haciéndolas desaparecer sin proyecto alternativa, que es el error que hemos cometido en otras cosas. Hay un estudio a propósito de los niños. El estudio, ojo al el MIDES ya saltó frente a este estudio, pero hay un estudio del CE, que es el Centro de Estudios Estratégicos de Defensa, que justamente planteaba que es más barato para el Estado mantener un soldado que un, como le llaman, niní, que ni estudia ni trabaja. Y después da un montón de cifras con números que ahí salta el MIDES a decir que no son tal cual, o sea que no suma en realidad a la discusión. Pero el tema de qué hacemos con los 15.000 efectivos que quedan sin trabajo si se cierran las Fuerzas Armadas es una pregunta recurrente. Vamos con el tema de presentación y arrancamos con el debate. En abril de este año, el Estado Mayor del Ejército presentó un informe que señalaba que un soldado o marinero le cuesta al Estado menos dinero que mantener a una persona que no trabaja ni estudia, denominados niní. Este informe fue presentado a legisladores del Partido Nacional que analizan el presupuesto, según informó el fin de semana el diario El País. Allí se comparaba que un soldado con su sueldo y la asignación familiar llegaba a 11.988 pesos y se decía que un niní con un hijo llegaba a 13.442. No tiene mucho sentido la comparación. Habrá una discusión respecto a cuál debería ser el sueldo de los soldados y esa, digamos, es una discusión que está arriba de la mesa, lo que sin lugar a dudas a través de esta comparación y de estos argumentos que tienen datos que no son correctos y que además son conceptualmente equivocadas, creo que no estamos llegando, digamos, al buen puerto de poner arriba de la mesa el tema que se quiere discutir en realidad. El MIDES informó a Telemundo de cuánto es el dinero que se otorga, aclarando que no es para los niní, sino para hogares pobres. No se reciben transferencias por ser niní, por la condición de niní. El Ministerio de Desarrollo Social no tiene transferencias específicas. De hecho, es una categoría con la que el Ministerio como en sí, digamos, no trabaja. Hay jóvenes que no están vinculados ni al estudio ni al trabajo. Y bueno, para esos jóvenes hay algunas propuestas, obviamente, pero la idea nuestra primero es no trabajar sobre ese concepto, esa etiqueta de niní. Según la versión taquigráfica de la Comisión de Presupuesto, el subsecretario de Defensa, Jorge Benéndez, informó que el presupuesto de defensa representa el 0.95% del PBI, vale decir, por debajo de la media de Sudamérica, que está en 1.1%, según precisó. Agregó que en el año 2015, de acuerdo con el gasto público, el gasto en defensa significa el 3.63%.
Explicó que un 79% es para retribuciones personales, el 18% para funcionamiento y el 3% para inversiones. En el proyecto de presupuesto, el artículo 140 plantea un aumento salarial para los funcionarios más desprotegidos de la administración pública desde el punto de vista salarial. Se trata de los soldados, aprendices, cabos de segunda y cabos de primera. Menéndez explicó que hoy un soldado de primera está ganando en la mano 11.923 pesos, un aprendiz 4.840 pesos, un cabo de primera 15.759, un cabo de segunda 13.000 pesos. De acuerdo a este artículo, el soldado de primera pasaría a ganar 13.176 pesos, el cabo de segunda 14.239 y el cabo de primera 16.415 pesos. Lacalle Pou se reunió con el comandante en jefe del Ejército en su carácter de integrante de la Comisión de Defensa del Senado para el análisis del proyecto de presupuesto. Hay aumento muy grande para el aparato político, para los cargos de confianza, y hay un pedido para las Fuerzas Armadas de reducción de vacantes. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿hay un plan atrás? ¿Se dice dónde sí, dónde no? ¿Se establece por qué ese tipo de vacantes? Es un tema matemático. Es un tema de aumentos. Entonces, si es un tema económico, revisemos todo el presupuesto. Lacalle Pou dijo que de producirse la reducción de vacantes, algunos batallones corren riesgo de cerrar, como el de Santa Clara. Me gustaría saber si la población de Santa Clara está dispuesta o entiende necesario, y el Uruguay entiende necesario que se cierre ese batallón, con todas las consideraciones, no solo de índole militar, que tiene, por ejemplo, el caso de Santa Clara. Bien, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy.